produciendo arroz fundamentalmente, muchísimo más que hace 150 años, porque tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta y bueno, Asia se lleva un componente importante con China e India siendo los países más poblados del mundo. Y óxido nitroso, que se incrementa un 20% por encima de la época preindustrial, y esto tiene que ver con el descubrimiento del proceso Haber-Bosch, que es un proceso de fijación de nitrógeno atmosférico para la generación de usos de fertilizantes nitrogenados, de fertilizantes que los podemos conseguir. Fijamos el nitrógeno molecular de la atmósfera y lo convertimos en amoníaco, y ese es un abono para los suelos. Entonces, el incremento, digamos, en el acceso de fertilizantes para los cultivos los monocultivos generó que hay microorganismos en el suelo que naturalmente emiten este gas, que ahora tienen un exceso de nitrógeno, entonces pueden regresar a la atmósfera óxido nitroso como para el techo. Y este es muy importante porque el óxido nitroso, a pesar de que su concentración natural es 1000 veces más pequeña que la del dióxido de carbono, su forzamiento radiativo molecular, ya le voy a explicar lo que es el forzamiento radiativo un poquito más adelante, es 200 veces más eficiente que el del dióxido de carbono. Es decir, es más potente atrapando calor que el dióxido de carbono. Por eso, a pesar de que su concentración es 1000 veces más pequeña, representa un 6% del forzamiento radiativo planetario. Entonces es de cuidado y no podemos dejar de producirlo porque no podemos dejar de comer nosotros. Entonces, bueno, si comparamos ese valor con lo que hemos hecho, con lo que se ha encontrado ¿cómo se llama?, en núcleos de hielo en la Antártida y en el Ártico, nosotros vemos que hace 800.000 años la concentración de dióxido de carbono por 800.000 años estuvo por debajo, por aproximadamente 280 partes por millón, y si se compara con lo que vimos anteriormente, estaba por debajo acá, por 800.000 años. Entonces nosotros estamos haciendo un experimento a escala geológica en 100 años, entonces estamos incrementando abruptamente la temperatura por acción de nuestra actividad en el planeta, cosa que el planeta no lo había hecho en los pasados 800.000 años. Entonces, bueno, esto tiene implicaciones. Mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Los que saben un poco de química, el dióxido de carbono es un gas bastante soluble, se disuelve en el mar, forma ácido carbónico y limita la capacidad buffer del océano, o sea, está acidificando el océano. Al acidificar el océano, tiene implicaciones en los corales, en la formación de las conchitas del fitoplancton y el zooplancton que está en la superficie oceánica y que regula toda la cadena alimenticia del océano. Entonces, vemos que en los últimos años, el 26% de la concentración de hidrógeno, que es el que te hace incrementar el contenido de acidez en una solución, el océano es 26% más ácido de lo que era. Afortunadamente, el pH del océano es 8.3 y es un buffer grande porque el ácido carbónico tiene un buffer bastante importante, entonces todavía los efectos mayoritarios no se empiezan a ver. Pero si seguimos en esta campaña, la cosa viene peor. Entonces yo quiero ponerle el balance de carbono, y son las emisiones desde 1750 al 2011. Quiero ponerlo así porque yo quiero que se guarden un número para las acciones futuras que vayamos a tomar como especie, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos en gigatones de carbono, hemos quemado aproximadamente 380 gigatones de carbono desde 1750 al 2011. La deforestación se ha emitido aproximadamente casi 200 gigatones, y el total antrópico es ese número, por favor grábenselo, 555 gigatones de carbono, es lo que tenemos ahora, desde 1750, y es responsabilidad nuestra. Ahí está en la atmósfera, una fracción se la lleva el océano, esta pequeña fracción, los ecosistemas terrestres a través de la fotosíntesis fijan parte del dióxido de carbono y hay una acumulación en la atmósfera porque el dióxido de carbono es un gas bastante estable que tiene un tiempo de vida, dependiendo del lugar, entre 200 y 300 años. O sea, se queda en la atmósfera, se disuelve en el océano y ecosistemas por fotosíntesis toman parte de él. Pero se acumula, está acumulándose como vieron las concentraciones de Mauna Loa. Entonces, cuando hacemos lo que se llama forzamiento radiativo, y es una cosa que les quería explicar porque todas las mediciones y todas las referencias que se hacen dentro del panel intergubernamental de cambio climático obedecen a un forzamiento radiativo que nosotros tenemos que alcanzar.
vamos a explicar un poquito en líneas generales lo que es el concepto de forzamiento radiativo. Entonces, un forzamiento radiativo positivo implica calentamiento y un forzamiento radiativo negativo implica enfriamiento. ¿Y qué es? Es una cantidad de energía que se absorbe por metro cuadrado si tú la comparas con la concentración, con el forzamiento radiativo que generaría la concentración de un gas en cuestión en 1750. Es decir, yo tengo una referencia, ¿verdad? Tengo una concentración de dióxido de carbono en 1750. Y yo digo, bueno, para el 2012 la concentración es tanto. Yo llego, altero esa concentración, dejo que el flujo de energía se estabilice como si fuese un pulso, como que si estaba en la de 750, le metí la concentración del 2011, lo dejé estabilizarse y veo cuánta energía adicional se quedó en la troposfera. La tropopausa es la capa más superior de la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera. Y luego viene la estratosfera, donde María Teresa les habló de donde estaba el ozono. ¿Okay? La tropopausa tiene aproximadamente 13 kilómetros por ahí en promedio. Entonces, yo dejo que el reforzamiento radiativo es la variación del flujo de energía en la tropopausa con relación a la temperatura fija de la troposfera baja. Entonces, si yo aumenté la concentración, puedo tener un forzamiento radiativo positivo si es un gas que me absorbe radiación infrarroja. Entonces, ese es un valor que nosotros lo vemos en el gráfico que es más relevante de esta comunicación. Fíjense, aquí tenemos todos los compuestos que tienen forzamiento radiativo, tanto positivo como negativo. Y aquí tenemos el forzamiento radiativo relativo al año 1750. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. Nosotros vemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, la línea del medio, esta línea que ustedes ven aquí, que si puedo, esta línea es la línea de cero. Si está hacia la parte derecha, si están mirando hacia este lado, es forzamiento positivo, y si está hacia la parte izquierda, es forzamiento radiativo negativo. Fíjense, el dióxido de carbono es el mayor contribuyente, que tiene aproximadamente cerca de 2 vatios por metro cuadrado de forzamiento positivo. Y aquí venimos el dióxido de carbono, más vapor de agua, más otros compuestos secundarios. Entonces aquí tenemos también 1 aproximadamente. El ozono troposférico, no el ozono de la estratosfera, el que se forma acá, es un gas, un contaminante, como lo explicó María Teresa, tiene tiempo de vida corta, pero también absorbe radiación infrarroja. Entonces tiene positivo, pero tiene unas implicaciones regionales, porque como se consume rápidamente, no se esparce a nivel planetario, como el dióxido de carbono, el metano y los otros. Entonces hay otra cosa importante, que si ustedes ven acá, estos son los aerosoles. Fíjense, aquí hay aerosoles que tienen un forzamiento radiativo positivo, su contribución es casi tan alta como la de los combinados gases de allá, y hay otros que tienen un forzamiento radiativo negativo. Los que tienen el forzamiento radiativo negativo, para los que justifican todo, son los que se generan en su mayoría por la contaminación atmosférica, como los de azufre. Los sulfatos porque generan nubes muy grandes y reflejan más la radiación solar. Entonces, ellos realmente generan un forzamiento negativo. Pero el carbón, el hollín que se emite en nuestras camioneticas de diésel, lo que emite China cuando quema su carbón en sus plantas termoeléctricas, se emite un carbón muy pequeño, producto de la combustión, se llama carbón negro, y ese carbón tiene un forzamiento radiativo que es muy alto, inclusive más alto que el del dióxido de carbono, en bases moleculares hasta 2000 veces más que el dióxido de carbono, pero como es aerosol, la lluvia lo lava, y su impacto es local y regional. Entonces uno empieza a pensar, los trópicos, aquí tenemos variables adicionales, además de que tenemos diésel que quemamos por las camioneticas y no hay ningún control de las emisiones de nuestras camioneticas. Tenemos en la época seca quema natural de biomasa producto de los incendios en las sabanas y bueno, cuando se quema nuestro Ávila, cuando la época seca está muy franca. Estos son variables tanto naturales como de origen antrópico que nos generan una posible incremento en el forzamiento radiativo regional nuestro, que no está siendo considerado porque no se conoce exactamente cuál es la distribución. Y eso tenemos que considerarlo para poder hacer proyecciones a futuro de cuánto nos vamos a calentar de aquí a los futuros años, ¿no? Entonces,
Fíjense, en el forzamiento radiativo para el 2011, si fíjense cómo era, para el 50 era simplemente 1, para el 80 ya estaba en 1,5 y ahora en el 2011 está por encima de 2,5. O sea, no hubo protocolo de Kioto, no hubo nada que nosotros hiciéramos como especie, como civilización, nada para tratar de disminuir esta emisión. Entonces esto tiene implicaciones a escala planetaria. Entonces fíjense, yo quería hablarles de la sensibilidad del clima, ¿no? Rapidito quería decirles que mucha gente decía, pero bueno, es que la cosa es como diferenciar lo natural de lo antrópico. Entonces hay modelos que se encargan de diferenciar cuál es la contribución natural al calentamiento y cuál es la contribución de origen antrópico. Los azulitos son, esto es temperatura, estos son los años, los azulitos son los modelos usando solo los forzamientos naturales, como decía María Teresa, la emisión de volcanes emite dióxido de carbono, la quema natural de biomasa emite dióxido de carbono, todas esas variables naturales se incluyen y fíjense que ninguna de ellas explica ningún incremento, ni tanto para la superficie, ni tanto de la Tierra, ni para el océano. Entonces, si tú le añades el forzamiento causado por el incremento en dióxido de carbono, metano y esos otros gases, está la línea rosadita y esa línea negra que está en el medio es las observaciones. Entonces, no hay donde perderse que la responsabilidad, inclusive por modelaje matemático, proviene de la actividad humana. Entonces, bueno, pasa lo de la controversia y dicen, bueno, ¿por qué entonces ahora en estos últimos 15 años la concentración, la temperatura ha incrementado solo en la mitad de lo que se decía que iba a subir, ¿no? Entonces, bueno, la BBC decía, bueno, esta pausa en el incremento, los científicos la asocian con presencia del niño, o sea, otros dicen, más amarillistas, dicen que realmente los modelos están contradictorios y las catástrofes modeladas no sirven, realmente no sirven de nada. Y luego Fox y Eleven News, que son los más amarillistas de todos, menos calentamientos, ya de una vez ellos van, ¿no? Y dicen menos calentamiento significa menores impactos climáticos y menor necesidad de los cambios radicales en la forma que vivimos para tratar de lidiar con ellos. Entonces, por supuesto, la media, eso fue realmente vergonzoso porque ni siquiera, o sea, sabiendo que ya había información en donde se explicaba por qué esa tasa de incremento no fue, ellos se la hicieron los locos y empezaron a meter eso en la prensa internacional. Entonces ahí donde vienen las limitaciones del IPCC, como organismo rector para la colección de información que pueda ser usada para la toma de las decisiones políticas que se tienen que asumir para atacar el problema del cambio global. Entonces fíjense, este libro, esta publicación que hizo Balmaceda en el 2013 en la revista Geophysical Research Letters no alcanzó a ser incluido y explican todo el cuento. Ellos dicen, bueno, ellos fueron a un lugar en the World Ocean Circulation Experiment, ellos tienen datos de la temperatura del océano desde el 80 y de los 90. Fueron en el 2000 y colectaron la misma data. Entonces se dieron cuenta que la tasa de calentamiento no es que tiene una pausa, sino que más bien se ha acelerado porque 30% del calentamiento oceánico ocurre en los debajo de 700 métricos y este calentamiento ha sido mayor en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos también que reflexionar como comunidad científica, porque nosotros asumimos que la temperatura promedio, ya se me está acabando, me quedan 5, ¡ay Dios mío! Bueno, que la temperatura promedio del planeta es el único, digamos, la única unidad que nos permita a nosotros medir la retención de radiación infrarroja. Tendríamos que pensar entonces en unas unidades que incluyan la energía almacenada en el océano más la energía en la atmósfera para poder decir, mira, no es que las predicciones son malas, sino que más bien hubo un transporte de calor de la atmósfera hacia el océano profundo, ¿no? Entonces, ya va, les iban a explicar otras cosas que a mí me parecieron importantes, que tampoco fueron incluidas, y yo quería quizá a lo mejor finalizar con esto, y bueno, las perspectivas para Latinoamérica se las debo para la próxima ocasión.
Estas otras publicaciones salieron recientemente y yo quería hablar de ello porque esto es alarmante y realmente a mí me cuesta como científico venir a dar este tipo de estas charlas y no ser profeta del desastre, pero realmente la realidad científica apunta hacia eso, ¿no? Esto fue publicado en enero, que es una sensibilidad de derretimiento de hielo inesperada en la Antártida del Oeste, ¿no? Esta última que salió de Eric Rignot, él es un colega de mi alma mater en la Universidad de California, y ellos acaban de publicar esto en Geophysical Research Letters, en donde detectan una rápida, esto es lo que se conoce como cambios climáticos abruptos, que geológicamente se han dado por causas naturales y esta vez estamos en presencia de ellos por causas generadas por nosotros. Y es la recesión de los glaciares del oeste antártido. ¿Por qué el oeste antártido es importante? Porque el oeste antártido tiene una topografía de valles sin montañas que inhiben que los glaciares que se formaron hasta 2 kilómetros de altura sean retenidos por una limitante física. O sea, hay una montaña, el glacial se retiene. Son unos valles inmensos. Entonces, ellos están justo en el océano, en el borde entre el océano, y las corrientes circumpolares van por debajo socavando, y al socavar fraccionan el hielo y el hielo empieza a desprenderse del glaciar y a receder. Entonces, esto acaba de pasar, esto salió publicado el 15 de mayo, el 16 de mayo, y este paper lo acaba de Eric, se lo acaban de aceptar, o sea que ustedes están teniendo una primicia, porque esto no está ni siquiera en la revista, esto me lo mandó él hace un par de días. Entonces, bueno, aquí está el oeste antártico, y los más vulnerables son Smith Glacier y el glaciar de Tahueltis. Y este es el mar de Amundsen. Y lo que pasa es esto, pues, la formación de aguas circumpolares de la Antártida socava por debajo del glaciar. Entonces, el valor de 1 del hielo es en el 1970, empezó a socavar. Luego se derritió y entonces en el 2 ya está como para los 80 y ahora, fíjense, la recesión es mucho mayor y el hielo por gravedad empieza a ceder y a bajar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el mar de Amundsen contiene suficiente agua para subir el nivel del mar a 1.2 metros. En todas las simulaciones que se hicieron para el AR5, esta variable de cambio climático abrupto no fue considerada y ahorita, en este momento que yo estoy hablando, todo el mundo está como loco corriendo modelos para ver las implicaciones que se tienen de este deshielo, que es producto de cambio climático abrupto, para la subida del nivel del mar. El IPCC produjo unas predicciones dependiendo de las concentraciones, ¿cómo se llama? Se llama representative, los escenarios de concentraciones representativos, que van de 2.6 vatios por metro cuadrado para un escenario en donde nosotros los seres humanos, digamos, sostenibilidad, economías locales, cero desarrollo industrializado y toda esa cosa. Y hay el otro escenario que en el AR4 se llamaba business as usual, que es seguimos con el negocio como nosotros creíamos. Entonces eso va a generar, el primer escenario, que es el más conservador, generaba un incremento del nivel del mar de aproximadamente 28 centímetros, si lo hacíamos chévere, en el año 2100. Si lo hacíamos como lo estamos haciendo en este momento, el nivel del mar está entre 6 más o menos 2 metros sobre el nivel del mar. Pero ninguna de esas proyecciones cuenta con esto. Entonces, puede ser que nosotros estemos, como no sabemos si esto es lineal, si esto es exponencial, cómo va a ser, nosotros no sabemos si estos cambios que estamos generando nos van a alcanzar en el 2050, y para el 2050 a lo mejor yo voy a estar viejita, pero mi hija va a estar viva y adulta, entonces eso va a generar unos impactos sustanciales en todas las zonas costeras del mundo donde el 70% de la población vive cerca de áreas costeras. Entonces hay que evaluarlo. Yo quería mostrarles, déjame terminar en esto unos poquitos, porque realmente esto quería decírselos, ¿no? Hay más cosas, pero me pasé, pues.
Aquí yo quisiera que vean lo que se llama embahamiento, porque se está formando una bahía dentro del glaciar, está desplazando el glaciar y por debajo va a quedar la bahía, ¿no? Entonces, aquí vemos la velocidad de embahamiento, que es kilómetros por año, y esto es la distancia, 50 kilómetros. Y aquí vemos esa línea de socavamiento por debajo. Fíjense, en el 92 es la azulita aquí la vemos de este lado, bueno, no se ve muy bien aquí, pero la negra es la del 2011. Miren en el Smith, estaba aquí en el 94 y miren cómo está acá, 35 kilómetros más adentro. Esto es verdad, esto no lo estoy inventando yo, hay fotos de esta broma. Entonces, estamos ante una situación de cambio climático abrupto inducido por nosotros y nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, esto lo puedo. Quería mostrarle un videíto que lo acaba de publicar la NASA con este resultado, y quería que lo vieran, pues. ¿Cómo se hace esto acá? Ay, ¿será que no quiere? Ay, no. Bueno, no importa. No quieren. Pero bueno, es más o menos lo mismo. Entonces, las conclusiones a que llegaron estos muchachos que acaba llegamos a la conclusión que este sector de la Antártida Occidental está experimentando una inestabilidad en la capa de hielo marina que contribuirá de manera significativa al aumento del nivel del mar en las próximas décadas. Entonces, bueno, vamos a darle un resumen así de lo que es las perspectivas para Latinoamérica, cómo nosotros nos ubicamos ante este escenario, siendo unos países de economías emergentes, por ejemplo Brasil, y con un modelo de desarrollo industrializado, como nos los enseñaron los países industrializados hace 100 años. Nos prometieron la tierra prometida y entonces ahora nosotros estamos buscando eso. Entonces, el camino hacia la sostenibilidad implica que nosotros tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo. ¿Y cómo cambiamos el paradigma de desarrollo? Si nos entrenaron a que nosotros nos gusten, por ejemplo, las manzanas que vienen de Chile, porque aquí no se produce manzana. Entonces, traer una manzana de Chile implica que la montan en un barco, la pasan por el canal de Panamá, da la vuelta, el barco emite dióxido de carbono y llega a Venezuela y yo me como mi manzana orgullosa. Entonces, tengo que ser un consumidor responsable, porque yo digo, bueno, el cambur tiene la misma cantidad de potasio y la producción de cambur no emite tanto dióxido de carbono como el transporte de la manzana chilena que me llega a Venezuela. Entonces, ¿cómo yo cambio mi modelo de consumo cuando he sido una persona entrenada para comer manzana? Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer todos como individuos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cuál es el cambio que tenemos que generar? Ya ni siquiera ni siquiera por país, sino para la permanencia de la especie en el planeta. Somos 7.000 millones de habitantes. Tenemos que enfrentar un problema de disminución de crecimiento poblacional, tenemos que enfrentar problemas de distribución de la población, tenemos que enfrentar problemas de la producción agrícola, que nosotros estamos acostumbrados a monocultivo con adiciones de fertilizante, cuando podríamos pensar en alternativas agroecológicas que implicarían un esfuerzo de parte nuestra de generar algo mejor en un sábado y nosotros ayudar a cultivar nuestros propios alimentos, por ejemplo. Entonces, todos esos escenarios están siendo trabajados ahora en diferentes aspectos, en diferentes organizaciones, que uno debería empezar a familiarizarse porque, dados los resultados que hemos visto, el mundo actual, la civilización humana actual, está yendo en el escenario de un incremento de forzamiento radiativo para el 2100 de 8.5 vatios por metro cuadrado, que es, seguimos haciendo el negocio como lo hemos venido haciendo en los últimos 100 años. O sea, sería ingenuo pensar que nosotros vamos a ir al 2100 con unas concentraciones representativas de 2.6, cuando la verdad apunta hacia otro lado. Entonces, como no tenemos alternativas, como las decisiones macroeconómicas las toman otros y nosotros como individuos no tenemos nada que decir al respecto, los cambios tienen que comenzar desde abajo, desde nuestro cambio, y nosotros generar, forzar a que las relaciones globales, económicas y sociales sean diferentes. Ya ni siquiera por el punto de vista de dominación hegemónica, sino más bien por un asunto de supervivencia de la especie. Y discúlpenme si me pasé unos minutos, pero esto es lo que hay.